A la plebada que no tienen ni nada que ver y son vatos que se esconden nomás para mandar a los morros que no tienen nada que ver a pelear a la plaza. Que no anden de alucinado. Se han incrementado los trabajos de coordinación, sumando las capacidades de fuerza, inteligencia e investigación de nuestra. Siguen los golpes en Sinaloa. Omar García Harfuch no se ha conformado con poner en jaque al cártel de Sinaloa, específicamente la facción de los Chapitos, sino que ha intensificado su estrategia para debilitarlos hasta su desaparición. Como secretario de Protección Ciudadana, tuvo un papel clave en el operativo que llevó a la captura de Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, quien fue detenido el 5 de enero del 2023 en un gigantesco despliegue en Jesús María. En esta entrega de Narcocrónicas, te revelaremos uno de los últimos golpes que Harfuch asentó a la estructura de los Chapitos, precisamente en la misma localidad. Quédate hasta el final y no te pierdas los detalles. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, es gratis. Mauro N., alias Jando o el Piloto, presunto operador y hombre de confianza de los Chapitos, fue detenido tras un enfrentamiento en Jesús María. Omar García Harfuch informó que se trata de un integrante de alto nivel dentro de la estructura delictiva que opera en la región. Piloto, aviador y operador de la célula criminal en Sinaloa, Mauro N., fue capturado durante la madrugada en un operativo encabezado por la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, y la Guardia Nacional. Según García Harfuch, este individuo está vinculado con ataques contra autoridades y el tráfico de droga hacia los Estados Unidos. El detenido ha participado en enfrentamientos contra fuerzas del orden y en actividades relacionadas con el narcotráfico, declaró el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México. En la madrugada, en un intenso operativo realizado en la localidad de Jesús María, Sinaloa, las fuerzas federales lograron la captura de Mauro N., alias Jando o el Piloto, un presunto operador clave y hombre de confianza de los Chapitos. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que se trata de un individuo de alto nivel dentro de la estructura delictiva que opera en la región. Esto, un operativo de alto impacto. El despliegue de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, y la Guardia Nacional comenzó en la madrugada, con el objetivo de neutralizar a un peligroso operador criminal que, según reportes de inteligencia, estaba directamente involucrado en el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos y en ataques armados contra fuerzas del orden. Las autoridades federales llevaban meses siguiendo los movimientos de Mauro N. Mediante intervenciones telefónicas, vigilancia satelital y agentes encubiertos, se logró establecer que este operador criminal utilizaba un rancho en las afueras de Jesús María como base de operaciones. Este lugar estaba estratégicamente ubicado en una zona montañosa de difícil acceso, con múltiples rutas de escape y un alto nivel de vigilancia. Las fuerzas de seguridad planearon el operativo meticulosamente para evitar que el objetivo pudiera huir o recibir refuerzos de su organización. Se desplegaron unidades especializadas en combate urbano, equipos de inteligencia y un grupo de élite de la Sedena. La operación también contó con el respaldo de helicópteros artillados y drones de reconocimiento. El enfrentamiento y la captura. El operativo comenzó en la madrugada con el cerco de la propiedad donde se encontraba Mauro N. Sin embargo, al notar la presencia de las fuerzas federales, un grupo de sicarios al servicio de los Chapitos abrió fuego contra las unidades del Sedena y la Guardia Nacional. Esto desató un enfrentamiento que se prolongó por al menos 40 minutos. Los disparos se dejaron de escuchar en toda la zona, generando pánico entre los habitantes. Los sicarios, fuertemente armados, intentaron repeler el avance de las autoridades, pero la respuesta de los elementos de seguridad fue contundente. Utilizando vehículos blindados y fuego aéreo de helicópteros artillados, las fuerzas federales lograron tomar control de la situación. Durante el intercambio de disparos, un militar perdió la vida y otros 2 resultaron heridos. Sin embargo, la superioridad numérica y la estrategia de las fuerzas federales lograron neutralizar a los agresores y permitir la entrada del complejo donde se resguardaba Mauro N. Finalmente, tras varios minutos de resistencia, el operador criminal fue reducido y detenido
sin que pudiera escapar. Pero, ¿quién era Mauro N. y cuál era su rol en el cártel? Mauro N. no era un miembro común dentro del cártel. Su papel como piloto aviador lo convertía en una pieza fundamental para el trasiego de drogas, ya que era responsable de coordinar vuelos clandestinos hacia los Estados Unidos. Además, su experiencia en la aviación le permitía movilizar cargamentos de alto valor sin depender de rutas terrestres, reduciendo el riesgo de interceptación por parte de las autoridades. Fuentes de inteligencia indican que el piloto también participó en la logística de operativos de defensa contra grupos rivales y fuerzas gubernamentales. Se le atribuyen coordinaciones de movimientos estratégicos para evitar operativos militares y traslados de cargamentos ilícitos a través de la frontera. Además, Mauro N. mantenía estrecha relación con otros líderes de la organización criminal, lo que le permitía gestionar envíos de drogas en cantidades significativas. Su detención representa un duro golpe para la organización, debilitando su capacidad de movilización y respuesta ante operativos de alto nivel. El secretario Omar García Harfuch destacó que la captura de Mauro N. es parte de una estrategia coordinada para desarticular las estructuras criminales en el país. No permitiremos que estos grupos sigan operando con impunidad. La detención de este individuo es un paso clave en la lucha contra el narcotráfico y la violencia en Sinaloa, declaró Harfuch. El operativo en Jesús María forma parte de una serie de acciones que buscan debilitar a los chapitos, quienes han incrementado su actividad en la región desde la captura de Ovidio Guzmán. La detención de un operador de la magnitud de Mauro N. envió un mensaje claro sobre la estrategia del gobierno para desarticular la organización criminal. La captura de Mauro N. podría desencadenar represalias por parte de los chapitos, quienes han demostrado en ocasiones anteriores que no temen responder con violencia ante este tipo de operativos. En redes sociales comenzaron a circular mensajes atribuidos a la organización, advirtiendo sobre los posibles ataques en represalias por la detención de su operador. Además, el vacío de poder que deja Mauro N. dentro de la organización podría generar disputas internas. Otros operadores de la facción buscarán ocupar su lugar, lo que podría derivar en enfrentamientos entre células delictivas dentro del mismo grupo. Pero este no es el primer golpe que las fuerzas federales han asentado en Sinaloa en lo que va del año. El pasado 5 de febrero también se logró la detención de Rogelio N., otro importante operador criminal con orden de aprehensión por homicidio calificado en Durango y vinculado con el uso de explosivos para generar violencia en la región. Con estas acciones, el gobierno federal busca debilitar el poder de los chapitos y reducir su influencia en el noroeste del país. Autoridades han señalado que no bajarán la guardia y que los operativos continuarán en toda la región. La captura de Mauro N. es un duro golpe para la estructura criminal de los chapitos y refuerza la determinación del gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, expertos advierten que estos golpes podrían provocar reacciones violentas por parte de la organización criminal, lo que podría intensificar el conflicto en la región. El gobierno federal ha reiterado su compromiso de continuar con los operativos para erradicar la delincuencia en Sinaloa y otras zonas afectadas por el narcotráfico. Sin embargo, queda el interrogante de cómo responderá el cártel ante la pérdida de una de sus piezas claves en la logística del tráfico y la defensa. A medida que la lucha entre las autoridades y los grupos criminales se intensifica, la población de Sinaloa se mantiene en vilo, esperando si estos operativos traerán un verdadero cambio o si, por el contrario, generarán una escalada de violencia aún mayor. El gobierno de Claudia Sheinbaum ha demostrado determinación en la guerra contra el narcotráfico. Con Omar García Harfuch al frente de la seguridad, los operativos recientes han asentado golpes históricos a los cárteles, incautando toneladas de droga y desmantelando estructuras criminales. Sin embargo, la gran incógnita persiste. ¿De qué sirve una ofensiva implacable si el sistema judicial sigue siendo el talón de Aquiles de la estrategia gubernamental? La corrupción y la impunidad amenazan con convertir estos éxitos en simples titulares fugaces. ¿Será esta una batalla real o solo un espectáculo que terminará en nada? Hoy, en esta entrega de Narcocrónicas, te hablaremos de todos los avances que han generado impacto en toda la ciudadanía mexicana. Quédate hasta el final
y no te pierdas de los detalles. El actual gobierno mexicano llegó con diferentes expectativas para la población civil. Durante décadas, las esperanzas de dejar atrás el oscuro episodio de la violencia se vio opacada por la corrupción de los gobiernos de turno. Sin embargo, la alianza entre la presidenta y Omar García Harfuch ha generado simpatía en distintos estados. Harfuch se ha caracterizado por atacar de manera implacable a los grupos criminales y cárteles de la droga en la tierra de la Guadalupana. Como ya es conocido, ha estado en la mira de diversas organizaciones criminales que han puesto precio a su cabeza con el propósito de acribillarlo y apartarlo del camino. No obstante, su gallardía le ha permitido contraatacar de manera efectiva. Hoy en día, su posición como secretario de Protección Ciudadana a nivel nacional le ha permitido obtener avances notorios en materia de seguridad. No solo se ha llevado a cabo incautaciones gigantescas de droga, sino que también se ha logrado desmantelar estructuras clave de distintos cárteles. Para ser más específicos, Harfuch estuvo detrás de la captura del temido narcotraficante conocido como El Marro, líder supremo del cártel de Santa Rosa de Lima. La hiperactividad que exhibe Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch y el resto del gabinete de seguridad podría quedar en la nada si el eslabón judicial continúa su deterioro de corrupción y complicidad. Aunque las recientes incautaciones y operativos representan golpes significativos contra el narcotráfico, la impunidad y la conveniencia judicial siguen siendo un obstáculo mayúsculo para el verdadero impacto de estas acciones. El primer gran golpe contra el narcotráfico de fentanilo fue anunciado con una gran pompa por el gobierno de la presidenta Claudia. Se ejecutó el pasado 4 de diciembre, bajo la conducción de su secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien se ha posicionado como uno de los funcionarios más activos en la lucha contra el narcotráfico. El megaoperativo en Sinaloa resultó en la incautación de 1 tonelada de fentanilo, considerando el mayor golpe en la historia contra el comercio ilegal de este opioide, cuya producción involucra precursores químicos provenientes de China y su procesamiento por parte de los cárteles mexicanos antes de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Los detenidos en esta operación fueron 2 importantes líderes de la mafia narco de los Beltrán Leiva, lo que representó un verdadero triunfo para la dupla de Sheinbaum y García Harfuch en su guerra contra el narcotráfico. Además, esta acción permitió a México adelantarse, en cierta medida, a las advertencias de Donald Trump sobre el combate al fentanilo, incluso antes de que el líder republicano asuma la Casa Blanca. La administración de John Biden reconoció la importancia de esta incautación y el esfuerzo del gobierno mexicano en su momento. Sin embargo, el esfuerzo combinado del Estado mexicano, que incluye el gobierno y sus fuerzas de seguridad, corre el riesgo de desvanecerse debido a la corrupción judicial. Fuentes con acceso a información sensible aseguran que los operativos se han multiplicado desde diciembre, pero advierten que el impacto podría ser neutralizado por la complicidad de cientos de sectores de la justicia con el narcotráfico. Estas redes de corrupción operan con millones de dólares en juego y son extremadamente difíciles de desmantelar. Este es el otro gran desafío que enfrenta tanto la presidenta Sheinbaum como su secretario de Seguridad. Mientras tanto, otras preguntas comienzan a surgir casi 2 meses después de la megaoperación. ¿Qué seguimiento ha realizado el gobierno? ¿Qué sucedió con la droga incautada y los laboratorios clandestinos desmantelados? ¿Fue destruida esa tonelada de fentanilo o sigue bajo custodia? Hasta el momento, ni el gobierno ni la Secretaría de Seguridad han hecho públicos esos avances. Pareciera que este golpe histórico ya es parte del pasado, cuando aún no han transcurrido sino 60 días desde su ejecución. Sheinbaum y García Harfuch han demostrado la firmeza en sus operaciones contra el narcotráfico. Sin embargo, estos esfuerzos solo podrán catalogarse como verdaderamente exitosos si logran garantizar que el Poder Judicial actúe con la debida transparencia y no contamine sus logros con la impunidad. Dentro de las fuerzas de seguridad mexicanas existen sospechas de que, si no se toman las medidas preventivas adecuadas, el fentanilo incautado podría eventualmente regresar a la mano de los narcotraficantes. Pero la oportunidad que tiene el gobierno de Sheinbaum va más allá de México. Es también una oportunidad para Estados Unidos y América Latina, donde la crisis del fentanilo está comenzando a generar estragos y a filtrarse en las crónicas diarias sobre el crimen organizado. Sheinbaum es consciente de que todo su esfuerzo podría derrumbarse si la corrupción judicial interfiere, lo que no solo socavaría su lucha contra el crimen,
sino que también podría erosionar la confianza de sus aliados internacionales. Existe otra mega incautación ocurrida el 4 de diciembre. Se llevaron a cabo 3 operativos simultáneos que resultaron en la incautación de 1.100 kilogramos de pastillas de fentanilo en la zona norte de Sinaloa, en propiedades vinculadas a la estructura criminal de los Beltrán Leiva. Los detenidos fueron identificados como Eliezer Jaciel Esquerra Félix y Javier Alonso Vázquez Sánchez, líderes clave de la célula criminal. Según los informes oficiales, la droga tenía como destino final los Estados Unidos y Canadá, donde su valor podría alcanzar los $400 millones. Además de este operativo, elementos de las fuerzas federales realizaron nuevas incautaciones en Sonora y Baja California, asegurando 20 kilogramos de fentanilo y heroína en un autobús de pasajeros y decomisando 4 toneladas de metanfetamina en playas del Rosario. Por otro lado, también se encontraron 100 toneladas de droga que fueron aseguradas. Pues para ponerte en contexto, el pasado 28 de enero, Omar García Harfuch informó desde el Palacio Nacional que en los primeros 4 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se han asegurado casi 100 toneladas de droga y se han logrado la detención de más de 10.000 personas por delitos de alto impacto. Entre los decomisos más significativos destacan 1.197 kilogramos y 738.970 pastillas de fentanilo, 34.388 kilogramos de metanfetamina, 31.978 kilogramos de cocaína y 24.946 kilogramos de marihuana. Asimismo, se ha reportado la incautación de 4.981 armas de fuego, 868.905 cartuchos, 452 granadas, 7.385 vehículos. Además, se han desmantelado 139 laboratorios de drogas, asegurando 239.361 litros de sustancias químicas. Pero las detenciones más relevantes en los últimos días se las llevan las autoridades. Han llevado a cabo arrestos de gran importancia, entre ellos Héctor Abel N., integrante de Los Chapitos y vinculado con la distribución de fentanilo, Tomás N., alias Contador, miembro también de esta misma estructura, Jesús Daniel N., alias La Burra, y Juan Carlos N., el Chavo Félix, segundo al mando de la Malliza, facción del cártel de Sinaloa. Daniel Eduardo N., alias El Tíjar, operador financiero de la Unión de Tepito. Milton Vladimir N., alias El Negro, miembro de Los Chapitos. El gobierno de Sheinbaum ha demostrado que puede golpear con fuerza al narcotráfico. Ahora el verdadero reto es garantizar que la corrupción judicial no anule estos avances y permita que el crimen organizado siga operando impunemente. La lucha contra el narcotráfico en México ha alcanzado un nuevo nivel bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum y Omar García Harfuch. Los operativos recientes, las incautaciones históricas y las detenciones claves han enviado un mensaje claro. El Estado está diciendo que va a enfrentar a los cárteles con una estrategia agresiva y sin precedentes. Sin embargo, el verdadero éxito de esta operación no se medirá solo en los números, sino en la capacidad del gobierno para erradicar la corrupción dentro del sistema judicial y garantizar que esos golpes no sean efímeros. El gran desafío de Sheinbaum y su equipo no radica únicamente en capturar a los líderes criminales o a incautar toneladas de droga, sino en asegurar que esas acciones tengan un impacto real y duradero. Si la impunidad persiste y las redes de corrupción continúan operando, el esfuerzo podrá desmoronarse y convertirse en un simple espectáculo mediático. El tiempo dirá si este gobierno logra romper con el ciclo de ineficiencia y complicidad que ha permitido la supervivencia del crimen organizado en México. Lo que está en juego no es solo la estabilidad del país, sino también su credibilidad ante la comunidad internacional y la esperanza de una ciudadanía que exige, más que nunca, justicia y seguridad real. Comparte tus opiniones sobre el video en la caja de comentarios. No te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Nos vemos en el próximo.